Buenas tardes, amigos y amigas. Ha sido un verdadero gusto leer sus intervenciones, los resúmenes y las participaciones en los foros. Quiero agregar un poco con unas reflexiones y espero con algunas aclaraciones. Voy a referirme al tema de polisemia, también al concepto o la función de distanciamiento dentro de la hermenéutica que Paul Ricoeur menciona. Y para hacer eso voy a hablarles de algo que no está en sus lecturas, pero que es importante, creo, para entender esto, que es la metáfora. Sin embargo, antes de hablar de la metáfora, quiero validar lo que presenta N.T. Wright para nuestra comprensión de cómo podemos acercarnos a la autoridad, a vivir la autoridad de la Biblia. Eh, Creo que fue Karen Romero la que puso esto. Así es cómo descubrimos que esta autoridad tiene que ver con el Espíritu Santo y nos explica que Dios equipó con su Espíritu a las primeras generaciones que dieron vida a las narraciones de la historia bíblica y tiene que ver con el hecho de que sigue equipando con el mismo Espíritu a su iglesia para que intente dar un desenlace a la historia existente. Entonces el Espíritu Santo presente con las comunidades que escribieron los textos que leemos y el Espíritu presente con las comunidades que leemos este texto, llevándonos, y esta es la parte genial de Wright, llevándonos a un desenlace de esta historia y la historia de la salvación de toda la creación. Solo quisiera cualificar eso un poquito. No sé si es la mejor manera de entender un desenlace, eh, porque de entender lo que está sucediendo con autoridad, utilizar el concepto de desenlace. Porque si leemos la escritura, eh, termina con el desenlace. El libro de Apocalipsis nos dice cómo terminan las cosas. Entonces, la historia que estamos invitados a vivir en el poder del Espíritu Santo es lo que va en el medio, ¿sí? La historia continúa y va a terminar, va a ver su desenlace en lo que vemos del libro de Apocalipsis. Pero la historia la estamos viviendo ahora, entonces la vivimos como personas con alta, o deberíamos vivirla como personas con alta sensibilidad a cómo ha sido escrita, una sensibilidad aguda y una conciencia del método, ¿sí? Pero también yo diría eh, una conciencia de que es algo más artístico que científico, si quieren. Eh, Algo que es también valioso dentro es que la Biblia nos habla, deberíamos entender el concepto de autoridad basados en cómo la Biblia misma percibe autoridad. Y esto es algo tan simple que debería ser obvio, pero a veces pasa desapercibido. O sea, nuestras conversaciones sobre autoridad y autoridad de la Biblia están eh, están enfocadas desde un concepto que no es el bíblico de la autoridad. Entonces, nadie discute que la Biblia tenga autoridad. Lo que sí debemos rescatar es, bueno, ¿qué entiende? ¿Cómo ha manifestado la Biblia misma el concepto de autoridad? Eh, bueno, en cuanto a la polisemia, este es uno de los, eh, de los temas que causa como más nerviosismo entre nosotros los evangélicos, porque muchas veces estamos acostumbrados a que tanto en nuestras iglesias como en las instituciones teológicas se nos entrene o se nos enseñe que hay un significado, ¿sí? El verdadero de, de lo escrito. Y si tú llevas a cabo los pasos correctos respetando la metodología
correcta, vas a encontrar ese significado. Y aquí nos encontramos con Ricoeur hablando de una polisemia, un abanico de posibilidades. Y creo que eso tiene mucho valor. No es un abanico interminable, diría yo, un espectro interminable de posibilidades de significado, sino que hay, como él mismo dice, algunas que son más probables que otras y que estamos llamados a contrastarlas, a debatirlas, a, a ver cuál es más probable que la otra. Pero la polisemia del sentido tiene que ver con que precisamente con la función de distanciamiento del texto, distanciamiento del autor. Lo que estamos queriendo entender es el significado del texto y la autoridad del texto, eh, más allá de la autoridad del apóstol Pablo. Por supuesto es importante y no quisiéramos ver al texto como una entidad separada de, de todo. Aunque por supuesto, como Carmen dijo, el texto es. El texto es, pero no es absolutamente. No vive en el vacío. Eh, pero, pero si reconocemos al texto como algo que es y que debe ser interpretado y que tiene autoridad en sí, ¿cómo nos acercamos a él? ¿Y cómo podemos decir que un texto tiene autoridad más allá de su relación con el autor? Ah, y cuando digo más allá de su relación con el autor, no estoy cancelando esa relación, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que el texto tiene autoridad no solamente porque lo escribió Pablo, o lo escribió Pedro, o lo escribió tal otra persona que tiene autoridad, fue un apóstol o algo así. En algunos casos no sabemos quiénes son los autores de los libros, pero como comunidad de fe hemos decidido otorgarle autoridad a, a, a los textos. Y si ven, o sea, en el proceso mismo de la formación del canon están semillas o fundamentos, cimientos para lo que Paul Ricoeur en el siglo XX afirma acerca de la independencia del texto. Y a esto me refiero porque el texto en nosotros le damos autoridad porque es universalmente válido, ¿sí? De nuevo, una de las razones por las que son universalmente válidos es porque son inspirados por el Espíritu Santo, pero también porque nos revelan algo. Y como iglesia reconocemos que nos revelan algo. Entonces la autoridad está en ese acto de revelación que hace el texto. Entonces, a ver, creo que aquí es importante traer el tema de la metáfora. Cuando decimos Aquiles es un león, eso es una metáfora, no estamos utilizando el lenguaje para decir, para hacer una definición, ¿sí? Aquiles no es un cuadrúpedo felino carnívoro que vive en manadas, ¿sí? Pero Aquiles es un león, o Pedro, o Simón es la roca, Pedro. No estamos diciendo que está hecho de granito o de algo duro, así de minerales, pero entonces, ¿qué significa? Y nuestras respuestas a eso, ¿qué significa? Es precisamente la riqueza del lenguaje metafórico. Y entonces, el lenguaje metafórico es rico porque sí, Aquiles es un león, pero también porque Aquiles no es un león, ¿sí? O sea,
Si tú ves una definición en Wikipedia o un diccionario de león, no vas a ver una foto de Aquiles. O si buscas la definición de roca, no vas a ver una foto de un dibujo de Pedro. ¿Sí? Entonces, la función metafórica hace es multiplicar el sentido. Ahora, un relato puede hacer lo mismo, puede tener una función metafórica. Un relato no nos está dando una definición de algo, nos está dando una descripción metafórica de la realidad, tan rica, tan amplia, que podemos nosotros mismos encontrarnos en ella, entendernos de otra manera, y más aún podemos entender algo acerca de Dios. Entonces, lo que la Biblia no hace como texto es darnos definiciones a la manera del diccionario de Dios. Lo que hace es direccionar nuestro pensamiento y nuestra imaginación para ver un mundo y para vernos en un mundo en el que Dios es, en el que Dios existe. Y eso tiene autoridad sobre nosotros, sobre nuestras decisiones éticas, sobre nuestra imaginación, sobre nuestra cosmovisión y sobre cómo entendemos nuestros propios relatos. Algunas de estas cosas se ven en el curso de teointegración, pero entonces frente a nosotros tenemos la Biblia, un texto. Y si reflexionamos en esa realidad, nos damos cuenta que tenemos que entender lo que el texto como entidad dice, más que tratar de entender la psicología, la mente de los autores. Porque el lector está ausente en el acto de la escritura del texto, nosotros no estábamos. Y el escritor está ausente en el acto de la lectura del texto. Ya no está Isaías, ya no está Pablo en ese acto de lectura. Por supuesto creemos en el rol del Espíritu, pero incluso manteniendo la doctrina de inspiración de la Biblia por el Espíritu, creemos que el papel de los seres humanos es fundamental. O sea, los autores de la Biblia no son simplemente personas que oyeron lo que les dictaba Dios y lo transcribieron. ¿Sí? Los musulmanes piensan más o menos así, que es así el Corán. O sea, Mahoma simplemente no sé, escribió lo que le dictaba el ángel, ¿no? Nosotros creemos que la Biblia sí es inspirada por el Espíritu, pero es el producto de la imaginación, de la creatividad de la gente. Entonces, al considerar eso, más que quitar la autoridad, le damos autoridad a la Biblia, porque es un texto que va más allá de los autores mismos. Y entiendo que esto puede causar confusión, decir que el sentido del texto va más allá de los autores mismos. Pero es importante mencionarlo porque los textos cobran vida, como ustedes bien han leído. Y precisamente porque cobran vida es que nosotros, por ejemplo, podemos entender algún texto mejor que la audiencia original. Podemos interpretarlo con más riqueza. Por ejemplo, nosotros nos acercamos al libro de Isaías después de mucha historia y de eventos que dieron sentido al libro. La audiencia original de Isaías no entendería como lo entendemos, y creo que nosotros lo entendemos más correctamente. O por ejemplo, si Pablo escribe a los Efesios y ellos entienden el mensaje, son la audiencia original y eso es rico, nosotros porque
porque el texto existe, porque el texto es, y podemos interpretarlo a la luz de la historia de la iglesia y a la luz de los otros textos del Nuevo Testamento, podemos entenderlo mejor. Los efesios no tenían los otros textos del Nuevo Testamento, es más, tal vez ni tenían los evangelios, tenían transmisiones orales o historias, pero no tenían los evangelios como obras, como textos. Y nosotros sí, y podemos darle una riqueza a la carta de los Efesios que ni la propia audiencia la tenía. Y es más, podemos aprovechar el texto más allá de la intención de Pablo, precisamente por los detalles que les acabo de mencionar. A modo de resumen, por supuesto que afirmamos al principio de sola escritura, pero no afirmando una concepción de la escritura que es enciclopédica y fosilizada, sino afirmando una comprensión de la escritura como texto eh, que abre nuestra imaginación, que requiere la conversación con el contexto, que requiere la conversación con otros textos inspirados y que al final nos lleva a nuevas definiciones o nuevas comprensiones, perdón, de nosotros mismos y, y, nos lleva a revelación, nuevo conocimiento de quién y cómo es Dios. Entonces, no reduzcamos la autoridad de la Biblia a la autoridad que tienen los edictos. ¿Sí? Un edicto tiene autoridad porque lo escribe alguien con autoridad, el gobierno. Y podemos decir, sí, o sea, la Biblia tiene autoridad porque es inspirada por Dios, pero va más allá de eso. Consideremos la creatividad con la que fueron escritos estos textos. Consideremos el hecho de que son textos que cobran vida. Y al cobrar vida, cobran polisemia, pero no pierden autoridad. Esto demanda mucho más trabajo de nosotros, mucha más responsabilidad. Sería más fácil que fueran edictos, pero creo que Dios busca otro tipo de relación con nosotros. Y esa relación es activa, es en muchos sentidos recíproca y no excluye la manera en que nos acercamos al texto. Gracias.